Ya, vamos a empezar. ¿Cómo están por ahí? Otra vez vengo con la palabra del arrepentimiento. Solo siempre le voy a hablar del arrepentimiento, de la sana doctrina. Nunca les voy a enseñar su estilo de vida, como ustedes tienen que vivir, no. Eso no. Cuando ustedes tengan el encuentro con el Señor y se arrepientan, Él los va a encaminar. Yo solamente los encamino al arrepentimiento, porque es lo más importante. Si decimos que somos hijos de ese Dios, del Padre de Jesús, tenemos que arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos no somos hijos de Él, porque ese es el requisito que Él nos pide, que nos arrepintamos para que Él nos ofrece la vida eterna. Y para llegar al Padre tenemos que llegar al Hijo primero. ¿Cómo? Lo reconocemos a Él como único Salvador. Nada más. La palabra es bien clara. Dice que nadie viene a mí si no es por medio de mi Hijo. ¿Ya? Y el que no lo reconoce como único Salvador no es el Hijo del Padre. Porque acá hay un lío. Habiendo una escritura, igual la gente no entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque esto más es a base de revelación, más que entender las escrituras, porque la gente va a los templos y se sientan y escuchan lo que le enseñan los pastores o el cura, lo que ellos quieran enseñarles. No son capaces de pescar la Biblia y leer un poco. Y ahí nos damos cuenta que la Biblia también está transgiversada, también está manipulada. Porque bien dijo el Señor, hay del que le ponga y hay del que le quite. O sea, eso quiere decir que le pusieron y le sacaron. Fácil. Entonces, por eso Él dijo que iba a poner las leyes en nuestro corazón y en nuestra mente la iba a escribir. Ahí va a estar. O sea que cuando nosotros nos arrepintiéramos, íbamos a saber sus leyes porque Él las va a escribir acá en nuestro corazón. Para eso fue a la cruz, porque derribó los templos y en 3 días lo iba a volver a construir, pero acá, dentro de nosotros. Por eso es que acá está nuestro templo. Estamos perdiendo el tiempo en esos templos asalariados. Porque ahí está el pastor asalariado. Dijo el Señor que esos eran los pastores asalariados. Que si se le iba una oveja, la iba a dejar ir. No la iba a ir a buscar si esa oveja no tenía mucha plata porque es asalariado. En cambio, Él es el único pastor verdadero que viene, que guía a sus ovejas bien. Él nos va a guiar a nosotros. Cuando nos arrepintamos de corazón, Él nos va a guiar. ¿Cómo? Nos va a revelar, nos va a mostrar en sueños, nos va a poner personas. Así funciona la cosa. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos en un templo y nos llaman a bautizarnos, siempre a bautizarnos. Y el día de nuestro bautismo, nosotros lo recordamos tan hermoso que cuando entramos a esas aguas, nos bautizamos. Está bien. El Señor nos mandó a bautizar. Pero primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer al Señor como único Salvador, y ahí tenemos el bautismo, pero del Espíritu Santo, cuando nos arrepentimos, que es el más importante, porque que bien que haya entrado a las aguas y se haya bautizado, pero no le va a valer de nada si usted no se arrepintió y reconoció al Señor como único Salvador. En cambio, si usted se bautiza, si usted se arrepiente y reconoce al Señor como único Salvador y no alcanza a bautizarse porque el Señor se lo llevó antes, es lo de menos. Porque usted va a ser salva igual. Pero no por el bautismo usted va a ser salva. Va a ser salva porque se arrepintió, porque dejó todas sus maldades atrás. ¿Verdad? Entonces eso es bien importante.
Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan. No, a ver, perdónenme un poquitito. Hebreos dice, les voy a leer Hebreos, perdón. Hebreos dice así. Dice, Hebreos 10:16 dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes. ¿Por qué? Porque ahí Él nos revela, acá están todos los mandatos del Señor. ¿Ya? Cuando Él vino a la cruz a cumplir y a dejar atrás esas leyes, las leyes de Moisés, porque esa ley Él se la llevó a la cruz, Él la cumplió en la cruz, porque esa traía muchas cargas para nosotros. Y hoy en día la hacen cumplir, pero ellos no la cumplen, la hacen cumplir para nosotros. Por eso es que la gente se aburre en los templos, porque las cargas son muy pesadas. Ni siquiera ellos cumplen las cargas, las promesas del Señor. Ellos no cumplen esas leyes. Hacen que el pueblo cumpla esa ley. ¿Y para qué? ¿Para qué fue el Señor a la cruz? Para que solamente nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Nada más, arrepintámonos de nuestros pecados y reconozcamos al Señor como único Salvador. Nada más, y tendremos pasada directa al Padre. Eso lo voy a repetir 1,000 veces, hasta que se arrepientan, porque esa es mi tarea. Yo evangelizo, soy una atalaya y tengo que ir. El Señor me manda. Sobre todo a sacar a esa gente de esos templos, de esos negocios. Es verdad, Jesús dijo que los negocios de mi Padre es donde a mí me conviene estar. Pero después le voy a hablar de eso. Pero no tiene que ver con estos negocios que hacen las iglesias, no tiene que ver con dinero. Con eso no tiene que ver. Eso es del Estado, es del César. Pero después le hablaré de eso. Ay, hermano, tenemos que arrepentirnos, ya queda poco tiempo. Hay que arrepentirse, tenemos que llevar nuestras cargas al Señor, a los pies del Señor, porque Él nos está esperando. Tenemos que solamente arrepentirnos, hermano. Salir de esos templos donde nos sacan el dinero. ¿Ah? Y además que no podemos ni opinar para dónde se va ese dinero, nada. Tenemos que entregarlo calladita. Cuando el Señor dijo que tenemos que sí, ser bondadosos, tenemos que ser generosos, tenemos que ofrendar a la gente que necesite, a la que Él nos pone en nuestro camino. Hoy el Señor mandaba a la gente a predicar solamente con lo opuesto y en el camino se le iban dando las cosas. E inclusive Pablo no pedía para que no hubiera problemas, para que la gente no perdiera la fe en el Señor. Mejor él no pedía, no se hacía problema. Como yo jamás le voy a pedir nada. ¿Por qué? Porque los negocios de mi Padre es donde a mí me conviene estar. Pero no se trata de dinero, porque ese es del César. ¿Ya? No se dejen engañar entregándole su dinero que en estos tiempos cuesta tanto ganárselo. Tienen que ustedes entregarle su dinero, ofrendar a la gente que realmente ustedes sientan en su corazón.
Porque ustedes a quién le van a dar, si ustedes entregan su dinero a una persona, le van a dar porque necesita para comer, porque necesita porque está enfermo, porque no tiene zapato, porque a veces no tiene las cosas para ir al colegio. Ustedes ofrendan ahí para eso, para las necesidades. Nadie le va a ofrendar a alguien que tiene. Nadie. ¿Cómo yo le voy a ofrendar a alguien que tiene? No, pues. Tenemos que ofrendarle a las personas que necesitan. No tenemos que seguir haciendo ricos a los pastores. Es verdad que hay iglesias que no son ricas, no tienen tanta membresía, pero son negocios igual. ¿Por qué el pastor que antiguamente el que salía a predicar, como les dije, vivía de lo que le daban en el camino, porque el Señor le dijo que no llevaran nada, porque todo se le iba a dar? Y después los pastores vivían del diezmo. Vivían del diezmo. Ahora no viven del diezmo solamente. Salen a trabajar en lo secular aparte. Porque no les alcanza. Es verdad, no les alcanza. Yo sé que no les alcanza. Porque yo he estado ahí. Pero ¿por qué no les alcanza? Porque solamente no se compran el calzado y la ropa y la comida. Ahora compran celulares para sus hijos, internet. ¿Para qué sigo? Un montón de cosas. Obvio que no les alcanza. Entonces estamos predicando la palabra de Dios con eso. Sacándole el dinero, no les da ni pena. Sacándole el dinero a una pobre, porque dice que no diezmaban antiguamente los pobres. Diezmaban los que mandaban a cosas importantes y diezmaban su ofrenda era de su trigo, ¿ya? De su maíz. Eso era la ofrenda de la gente que producía ganado, de la gente que producía de la tierra. No iban los pobres a diezmar. Los que iban, el que fue a la guerra, si la ganaba, tenía que diezmar, ¿ya? Pero no los pobres. Acá el pastor que está ahí no le da ni pena, no le da nada, sacarle el 10% a una pobre, porque se la sacan, porque yo estaba en mis días de pobreza y me sacaban el 10%. Y no les interesaba. Si mis hijos no tenían zapatos, no les interesaba, pero sus hijos sí tenían zapatos, tenían de todo. Porque además de recibir el 10% de ahí, trabajaban. Pero el Señor un día, porque me postraba a los pies del Señor, que me revelara, porque yo sentía que eso era lo más injusto. Porque además me decían que tenía que cerrar la boquita. ¿Por qué? Porque no teníamos que opinar en lo que ellos hacían con el 10%. Y si yo me ganaba 15.000, tenía que darle 1.500 a ellos. Habían días terribles en mi vida y tuve que diezmar. Oiga, si usted quiere darle al pastor, dele, pero no está haciendo nada bueno. Usted no crea que se va a ir al cielo porque está pendiente del cumpleaños del pastor, que le va a regalar una cadena, que le va a regalar esto, que acá, que allá, o del cumpleaños de la pastora. No se va a ir al cielo. Se la están cerrando las puertas. Porque usted vive de ellos. Usted cree en esos hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo le estoy enseñando el arrepentimiento. Nada más la estoy guiando. Si usted se arrepiente, yo ni siquiera, para mí ni siquiera es saber si de acá alguien se arrepintió o no se arrepintió. Solamente el Padre sabe. Porque para mí eso sería vanidad que me dijeran, pero cuéntenme si alguien se arrepintió o no se arrepintió. No, eso es vanidad. A mí lo que me interesa es entregar la palabra. Nada más entregar la palabra del arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el Señor viene pronto.
Estamos mandando a nuestros hijos a sentarse en una iglesia y que le enseñen lo que quieran, lo que ellos quieran. Y nosotros nos sentimos bien con eso. La palabra no dice eso, dice, instruyan a sus hijos desde pequeños. Instruyan. O sea que si yo me equivoco, soy la madre, me equivoqué yo. Pero no los mando ahí a que le enseñen lo que ellos quieran. Es mi obligación, enseñarle a mis hijos la historia, enseñarle los valores, enseñarles todo es en la casa. Los padres no tenemos que mandarlos que el pastor, no, hasta se violan a sus hijos ahí. Usted tiene que enseñarle sus valores, sus principios, lo que el Señor le reveló. Usted le enseña a sus hijos. No los manden a que le enseñen. Arrepiéntanse. Solamente arrepiéntanse, porque el Padre nos está esperando, pero es a través de su Hijo. Porque Él fue el que pagó el precio, Él fue a la cruz y nosotros nos quejamos de las situaciones que vivimos. Y Él se llevó todas esas situaciones a la cruz. Él vivió todas esas cosas para que simplemente nosotros nos arrepintiéramos. Nada más. No que vamos a un templo y a seguir normas de un templo. No. No nos vamos a ir al cielo. No vamos a ser salvos. Arrepiéntanse. Cuando ustedes se arrepientan de todas sus maldades, el Padre va a tener directa pasada con el Padre les va a revelar todo. Y ahí se van a dar cuenta que estuvieron perdiendo el tiempo en esos templos, asalariados. Porque ahí es estar para recibir. Ahí a usted le enseñan que si mientras usted manda, más va a recibir. Cuando la palabra nos enseña que no demos nada por interés ni por necesidad. Nosotros damos de corazón, por amor. No vamos a dar el 10 para recibir el 20 ni el 100%. No. Eso es ser interesada. Eso que lo hagan en el mundo. Usted va a dar de corazón sin querer recibir nada a cambio. Porque si nosotros vamos a dar de corazón. Y esas son solamente perlas para nuestra corona. Nada más. Ese es el negocio que yo le iba a hablar. El negocio es solamente para entrar al cielo, para ganar coronas para allá. Nada más. Ese es el negocio del Padre. Nada más. Ir ganando perlitas para nuestra corona cuando entremos al reino de los cielos. Nada más. O sea, todos los asalariados que se cobraron acá no se han ganado ni una perla en su corona, porque todos se lo han cobrado acá. Mi negocio es ganarme las perlas para entrar al reino de los cielos con mi corona. Ese es mi negocio. Yo no necesito dinero de ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes sean salvos, porque el Señor, esa es la misión que a mí me dio. De hablarle, así como yo recibí de Él, hablarle a ustedes. Porque por gracia yo recibí y por gracia yo le entrego a ustedes. Yo no puedo cobrarle a ustedes nada, ni decir, mándeme, ahí le dejo mi root. Ahí está mi root. Para que me depositen. No, ese no es mi negocio. Mi negocio son las perlas en mi corona. Ese es el verdadero negocio del Padre. Así que todos los que cobran el 10% no tienen ni una perlita. Y tal vez ni entren. Porque se la han cobrado todos acá. Hermano, eso es lo que yo les vengo a decir, que tengamos comunión con el Padre.
No tengamos comunión con los pastores ni con los hermanos. Bueno, con los hermanos nosotros nos congregamos. ¿Para qué? Para que nosotros nos contemos nuestras cosas, nos sostengamos cuando estemos débiles. Porque yo no voy a ningún templo, pero tengo hermanas de las cuales se han arrepentido. Con ellas me congrego. Cuando me siento triste, por teléfono nos hablamos, ella me levanta, yo la levanto a ella, nos aconsejamos como hermanas. Para eso nos congregamos. Y no nos juntamos platitas para nada, no. No hacemos rifa, no hacemos nada. Porque eso es de lo secular, eso nos corresponde hacer en lo secular. Porque nosotros si trabajamos, todas esas cosas se hacen en los trabajos y tenemos que cumplirlas muchas veces. Pero las cosas de Dios, no. Eso era, hermano, hermana, lo que yo le quería entregar. Y no les leí Primera de Juan, parece, ¿no? A ver. Primera de Juan 1:9. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Ves? Y eso no nos cuentan a nosotros. En los templos no nos hablan que Jesús viene pronto, tenemos que arrepentirnos. ¿Ah? Vienen días difíciles, vienen días de escasez. Entonces tenemos que estar ahí apresto. Tenemos que solamente arrepentirnos para que podamos entrar al reino de los cielos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Gracias, Padre. La paz y la gracia estén en ustedes. Amén.